La transformación social de la humanidad, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 13. Granjas colectivas. El camino de la violencia no es el más indicado para transformar el mundo, y precisamente ese, es el que han escogido los comunistas. Las granjas colectivas se han hecho en Rusia a base de sangre y martirio. Cuando en Rusia se decretó la colectivización de la agricultura, los pobres campesinos fueron empujados a las granjas colectivas sin reparar el precio en vidas y sufrimientos. Los años 1929 a 1933 se cuentan entre los más difíciles de la historia rusa. Los pobres campesinos que cometían el error de negarse a la colectivización eran entonces denunciados como enemigos del pueblo y en consecuencia les asesinaban sin compasión. Cálculos moderados dicen que unos 10 millones de infelices campesinos fueron asesinados y otros 10 millones fueron deportados a campamentos de trabajos forzados en Siberia, Asia Central y el Lejano Oriente. Khrushchev, ante el Congreso del Partido Comunista Ucraniano en 1938, pronunció frases tan infames como esta, entre comillas: aplastaremos sus cabezas, entre paréntesis las del enemigo del pueblo, de una vez por todas, cierra comillas. Después de la firma del pacto de no agresión con Alemania, Rusia ocupó la porción suroriental de Polonia por acuerdo con Alemania. Esa parte fue llamada entonces Ucrania Occidental. Khrushchev se trasladó a Lvov, entre paréntesis Lemberg, para dirigir la nefasta sovietización del territorio recién adquirido. Lo que entonces sucedió fue horrible. Miles de ciudadanos ucranianos polacos fueron deportados al oriente. No hubo piedad para nadie. Rodaron de nuevo los trenes cargados de infelices personas separadas a la fuerza de sus hogares, rumbo a los campamentos de trabajos forzados de Siberia y del norte ruso. Cuando los ejércitos alemanes entraron en Ucrania, fueron recibidos como libertadores. El alcalde de Kiev ofreció a los alemanes el pan y la sal, tradicionales como bienvenida. Millones de ucranianos que habían sobrevivido a las ejecuciones sangrientas y a las terribles hambres y persecuciones sin cuento, estaban dispuestos a fraternizar con cualquier invasor, siempre y cuando fuera enemigo del comunismo y de Stalin. Desgraciadamente, los alemanes no estuvieron a la altura de las circunstancias, y como utilizaron la violencia contra los ucranianos, estos se desilusionaron de los invasores. La guerra es cruel, dijo Stalin, y precisamente Khrushchev se encargó de hacerla bien cruel en Ucrania por medio de la guerra de guerrillas. Los nazis asesinaban 10 ucranianos por cada alemán muerto y hasta 100 por cada oficial alemán. Eso era lo que querían Stalin y Khrushchev, demostrarle a los ucranianos que los alemanes eran peores, y por ello desataron guerra de guerrillas contra los alemanes. En el fondo de todo esto, lo que se quería era que los ucranianos no fraternizaran con los invasores, con el propósito de sostener el régimen soviético. No es nada agradable el sistema de sangre y violencia, y sin embargo, ahora ese horrible sistema ha sido traído a Cuba por el asesino Castro Ruz, el traidor de las Américas, otro tirano más que quiere transformar el mundo a base de sangre y aguardiente. Actualmente millares de ciudadanos cubanos son llevados a las granjas colectivas condenados a trabajos forzados.
entre comillas, el fin justifica los medios, cierra comillas, dicen los criminales. Nosotros decimos, es imposible llegar a un fin magnífico si utilizamos procedimientos bárbaros. La barbarie no puede jamás traer paz, abundancia y perfección. La barbarie solo puede traer muerte y desolación. Desgraciadamente, el yo es cruel y bárbaro. El yo quiere mandar, triunfar, imponerse a la fuerza, cueste lo que cueste. El gran asesino Stalin se sostuvo sobre millones de víctimas. Empero al yo no le importan las víctimas, solo le interesa el éxito, el triunfo de sus teorías, lo suyo, aun cuando para ello tenga que asesinar y llenar el mundo de lágrimas. Desgraciadamente, todo individuo lleva la crueldad dentro de sí mismo. La masa es una suma de individuos. El gobierno es el resultado de la masa. Si el individuo es cruel, así será la masa, el pueblo y como consecuencia lógica, así será el gobierno. Los grandes dictadores se sostienen sobre millones de víctimas. Todo aquel que ambiciona el poder no tiene inconveniente alguno en asesinar a quien quiera eclipsarlo. Los grandes jefes de Estado se sostienen sobre millones de muertos. La fiebre por el poder no respeta a nadie ni a nada. Quien ambiciona el poder está de hecho dispuesto a convertir la tierra entera en un cementerio, si así fuere necesario. Stalin, Khrushchev, Lenin, etcétera, 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 quisieron que sus teorías triunfaran costara lo que costara. Ambicionaron el poder, quisieron mandar, y para ello asesinaron a millares de personas. Así es el yo, el mí mismo que todos llevamos dentro. Si nosotros queremos acabar con la crueldad que llevamos dentro, debemos estudiarla, observarla en acción dentro de nosotros mismos. No basta analizar la palabra crueldad. Necesitamos observarla en nosotros mismos, descubrir su modus operandi, sin justificarla ni condenarla. Observarla simplemente como quien está observando una flor venenosa. Cuando uno se pone a razonar sobre lo que es ella, ya no estamos observándola, y nosotros necesitamos observarla para conocerla profundamente. Solo conociendo a fondo la crueldad, y en todos los niveles de la mente, podemos entonces desintegrarla, reducirla a polvo. Ella se desintegra por sí misma, y en su lugar nace naturalmente y en forma espontánea eso que se llama caridad. El mismo procedimiento debemos utilizar para la ambición de poder, las ansias de mando, la codicia, etc. Así y sólo así es como el yo va muriendo de instante en instante. Sólo con la muerte del yo nace en nosotros el ser, la felicidad, la paz. Debemos recordar que la mente tiene muchos terrenos, estratos y regiones subconscientes. Necesitamos explorar por medio de la meditación todos esos terrenos de la mente, con el propósito de descubrir los más íntimos resortes de la crueldad, codicia, ambición, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces desaparece un defecto de la zona intelectual en que vivimos, pero continúa existiendo en los otros terrenos de la mente. Solo acabando con nuestros defectos en todos los niveles de la mente, logramos disolver el yo, ese yo cruel que quiere mandar y ser el amo y el señor de todo el mundo. Fin del capítulo 13.